¿Qué onda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre instinto y pulsión. Según la RAE, el instinto es el conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Esa es la definición de RAE sobre instinto. Otra definición interesante de instinto es la siguiente: conducta innata e inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos que los instintos se transmiten en una misma especie y que los miembros de esa misma especie van a reaccionar de la misma manera ante un estímulo que se les presente. También, por otra parte, en la definición de la RAE tenemos que el instinto, uno de sus objetivos es conservar la vida y la reproducción de su misma especie. Ahora sí, vamos a pasar a la pulsión para que veamos algunas de las diferencias. Y voy a citar textual del texto Pulsión y destino de pulsión de 1915 de los trabajos de metapsicología de Sigmund Freud. Y en la página 108 dice así: Freud define a la pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Otra definición textual de la misma página y dice así: una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia, solo puede serlo la representación, que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo inconsciente puede estar representada si no es por la representación. Luego, Freud va a escribir lo siguiente. Freud escribe que luego una agencia representante de pulsión es una representación o un grupo de representaciones investidas desde la pulsión como un determinado monto de energía psíquica, entre paréntesis líbido e interés, y sigue diciendo que junto a la representación interviene algo diverso, algo que representa a la pulsión. Otra característica de la pulsión es que, a diferencia del instinto, el instinto, para ser satisfecho, tiene un solo objeto, por decirlo así, tiene un solo objeto. En cambio, una característica de la pulsión es que no tiene un solo objeto, es decir, la pulsión puede tener el objeto A, el objeto B, el objeto C, el objeto D y moverse de uno al otro. No tiene un objeto definido, un objeto único. También otra cuestión interesante de la pulsión es que, según Freud, esta nunca alcanza su satisfacción total. Es decir, la pulsión tiene una meta y esa meta, digamos que es el destino de la pulsión para poder ser satisfecha. ¿Cómo va a ser satisfecha? Bueno, más bien, ¿cómo va a llegar a esa meta? Por un objeto. Pero acuérdense que aquí no es solo un objeto, sino que la pulsión va de un objeto a otro. Es decir, no se va a quedar fijado siempre sobre un objeto. En este bello texto de 1915, también Freud nos comenta algunos destinos de pulsión. Dentro de estos destinos de pulsión se encuentra uno que hemos escuchado hablar todos y es la represión. ¿Ok? En cambio, en el instinto no se encuentra ante una represión cuando éste quiere ser satisfecho. En cambio, la pulsión, uno de sus destinos es encontrarse ante las vías de la represión. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dar un breve repaso sobre estas diferencias. Entonces tenemos que el instinto es algo hereditario, algo que va a regir la conducta de una misma especie y toda esta misma especie va a reaccionar de la misma manera ante un estímulo. Y tenemos por otro lado, y que tiene a lo mejor un solo objeto de satisfacción y que en el instinto estas necesidades sí pueden ser satisfechas. En cambio, la pulsión es constante, es un empuje constante, es algo que va a estar pulsando constantemente en la persona, no tiene un solo objeto y aparte la pulsión no puede ser satisfecha del todo. Y bueno,
Si les queda alguna duda pueden escribirnos y con gusto nosotros les contestamos. Y bueno, nosotros somos Punto Psicoanalítico y nos vemos mañana con el siguiente video.